Buenos días. Hola. Voy a esperar unos minutos a ver si se va conectando alguien más. Y ahora empiezo. Buenos días a todos los que os vais uniendo. Y bueno, voy a ir empezando. Ya quien se vaya uniendo después, que se vaya enganchando. Vale. Bueno, el tema de hoy es el miedo, como ya visteis en el cartel. El lunes estuvimos hablando de las emociones básicas y resulta que el miedo es una de las emociones básicas más comunes en las personas. Todas las personas en algún momento de su vida han tenido, tienen o tendrán miedo. Puede que en algún momento hayáis escuchado a alguien deciros o decirle a otra persona o incluso le hayáis dicho a alguien que no tiene que tener miedo. Esto es así porque hemos asociado la emoción del miedo con algo negativo, pero como veíamos el lunes, las emociones no son positivas o negativas, sino que todas tienen su función. Y entonces, ¿por qué no tenemos que tener miedo? Si hablábamos el lunes de que el miedo tiene una función de protegernos de aquello que es una amenaza para nosotros o estamos interpretando como una amenaza. El miedo nos empuja a huir de aquello que nos asusta. Es algo muy adaptativo cuando eso que nos está asustando es potencialmente peligroso para nuestra vida o para nuestra autoestima y no es importante para ello. Pero ¿qué pasa cuando el miedo nos invita a huir de algo que es importante para nosotros? En ese momento el miedo deja de ser tan adaptativo y es cuando tendremos que buscar una forma de afrontarlo y gestionarlo. Porque si no, lo que suele producir el miedo es que aquello que temíamos que pasase acabe sucediendo. Muchas veces con consecuencias peores que si no hubiese existido esa emoción. Por ejemplo, en el deporte el miedo es una emoción muy habitual. Es tan habitual que se puede hablar de tipos de miedo. Por ejemplo, el miedo a lesionarme. Un miedo muy frecuente en personas que vuelven de una lesión, tienen frecuencia o facilidad para lesionarse o han tenido varias lesiones a lo largo de su carrera deportiva. Este miedo a lesionarnos nos dice, cuidado, fíjate bien en cómo haces las cosas para prevenir esa lesión. Es decir, nos protege de la lesión. ¿Qué pasa? Cuando este miedo es muy intenso, puede provocar justo lo contrario. Puede desviar nuestra atención de eso que es importante para no lesionarnos, hacernos que actuemos de forma torpe o incluso que vivamos la situación con un elevado nivel de estrés o ansiedad que acabe provocando esa lesión que temíamos. Otro tipo de miedo muy famoso en el deporte es el miedo al fallo. Ese pensamiento, por ejemplo, cuando voy a hacer una carrera y tengo miedo a perderla. ¿Qué pasa si salgo con mucho miedo a perder la carrera? Que la acabo perdiendo. ¿Qué pasa cuando hago un lanzamiento a portería en waterpolo y lanzo con miedo? Que probablemente
el lanzamiento no sea tan eficaz y lo acabe fallando. Me gustaría que os tomaseis un segundo para pensar un momento de vuestro deporte en el que habéis tenido miedo y os lo traigáis a la cabeza, porque luego lo utilizaremos. Vale. Muchas veces este miedo viene provocado por la incertidumbre. La incertidumbre es aquello que hay entre el momento presente en el que estamos viviendo y el futuro que estamos anticipando. Es esa duda, ese no saber qué hay en medio. ¿Qué pasa con el miedo? Cuando tenemos miedo a la incertidumbre, solemos predecir que aquello que pasará será totalmente negativo. Muchas veces no se acercará realmente a lo que podría pasar porque eso aún no ha pasado. Se está basando en una realidad que no ha ocurrido, pero la está interpretando con miedo. Vale, esto es normal porque nos genera inseguridad no saber y no tener el control de qué pasará. Sobre todo cuando esa respuesta no depende de nosotros. Y eso es algo que ha sido muy frecuente durante este confinamiento. Durante el confinamiento, el miedo a la incertidumbre ha sido una de las emociones más frecuentes dentro de la población. Es probable que muchos de vosotros en algún momento hayáis sentido miedo a cómo sería la vuelta al deporte, a cómo afectaría este confinamiento a mi carrera deportiva, podéis haber tenido miedo a qué pasaría con las competiciones, a si volveré al mismo nivel que estaba antes, si ya no lo recuperaré, pero también os puede haber dado miedo en otras esferas de vuestra vida, como qué pasará con vuestros estudios, con el trabajo, con algunas relaciones personales, etc. Esta reacción emocional es muy normal, porque aquello que depende de esa incertidumbre es algo importante para nosotros y sobre todo cuando su resolución no depende de nosotros, como ha pasado en el confinamiento. El objetivo de este directo es que el miedo, ya sea a la incertidumbre, ya sea a fallar, a lesionarme, al qué pensarán de mí o cualquier otra cosa que os pueda generar miedo, es algo bueno. No pasa nada por tener miedo, porque como decíamos el lunes, tenemos la capacidad de decidir cómo ese miedo va a influir en nuestras experiencias. Lo primero que tendremos que hacer será el 1 más 2 igual a 3 que veíamos en el directo del lunes. Es decir, 1, describir la situación que me está generando ese miedo. 2, es describir todo lo que me pasa por la cabeza, las sensaciones corporales que tengo, las sensaciones emocionales, todos mis comportamientos, y ver si esas dos cosas juntas se identifican con el miedo. Y si se identifican con el miedo solo o con alguna emoción más. Cuando ya hayamos hecho ese 1 más 2 igual a 3 y tengamos ese miedo junto a otra emoción, nos tendremos que preguntar de qué nos intenta proteger, qué es lo que intenta decirnos ese miedo en esa situación. Además, cuando gestionamos el miedo, cuando afrontamos el miedo, tenemos que tener dos cosas muy claras. La primera es si aquello que nos está dando miedo es real o es una predicción de algo que puede pasar pero también puede no pasar, porque va a ser diferente el peso que tenga en nuestra respuesta. Pero sobre todo lo más importante es saber si aquello que nos provoca miedo es importante para nosotros, porque si no es importante para nuestra vida, para nuestra carrera deportiva, nuestra carrera profesional, para cumplir nuestros objetivos, nuestros sueños, etc. Si no es importante para eso, podremos escoger la respuesta de huir y salir de esa situación, como nos está invitando el miedo. Pero si la respuesta es que sí es importante para nosotros,
en alguno de esos aspectos que he mencionado, entonces tendremos que buscar la forma de gestionar ese miedo. Para ello yo os traigo 3 estrategias que creo que son muy útiles a la hora de hacer el miedo que sentimos más pequeñito y nosotros sentirnos más grandes sobre él. La primera de las estrategias es buscar nuestros puntos fuertes y cosas que sabemos hacer en esa situación que nos está provocando miedo. Es decir, los superpoderes que hablábamos la semana pasada. ¿Por qué? Os lo voy a explicar todo con el mismo ejemplo. Imaginaos que somos un equipo de waterpolo y tenemos mucho miedo a perder un partido que jugamos contra el rival de primera posición de la tabla y este rival viene invicto. No ha perdido un solo partido. Vale, nosotros tenemos miedo. ¿Qué haríamos aquí? Buscar qué tenemos, qué nos hace fuerte como equipo y como jugadores individuales dentro y fuera del agua en ese partido. ¿Qué podemos poner a ese partido que nos da poder? Porque a mayor poder, mayor sensación de seguridad, de confianza. Lo segundo sería buscar qué es lo importante de la situación. En este caso, nosotros estamos teniendo miedo porque estamos atendiendo al rival y a cómo va clasificado el rival. Lo importante en ese partido, el rival tiene importancia, pero lo importante en ese partido no es el rival y lo que haya hecho antes el rival, sino qué tenemos que hacer nosotros para poder ganar ese partido. Es decir, atender a esas cosas que hemos entrenado durante la semana, que nos ha podido indicar el entrenador, a esos superpoderes si los hemos sacado, a todas esas cosas que van a desarrollar nuestro juego. Porque cuanto más atiendo a lo importante, menos atención le presto a eso que me da miedo. Y la tercera y última estrategia es buscar qué cosas dependen de nosotros. Porque en toda situación, tengamos mayor o menor control, habrá cosas que podamos hacer, por muy pequeñas que sean. En este ejemplo, por ejemplo, teníamos miedo a perder. El resultado del partido depende en gran parte de la actuación del equipo, pero también depende de la actuación del rival, de la influencia del árbitro, del calor que pueda hacer ese día en la piscina, del comportamiento de la grada, entre otros factores. ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos atendiendo al rival, no estamos teniendo el control sobre la situación. ¿Qué tendríamos que atender? ¿A qué cosas podemos hacer nosotros? Es decir, a todo lo que depende del desempeño del equipo. Porque a mayor sensación de control en esa situación, menor sensación de miedo. Ahora que habéis visto estas 3 estrategias, que luego os voy a subir, me gustaría que recogieseis la situación que habéis pensado al principio u otra situación en la que en vuestro deporte o en vuestra vida diaria hayáis tenido miedo y busquéis los superpoderes, es decir, los puntos fuertes y las cosas que sabemos hacer, lo importante en esa situación y lo que depende de vosotros. Y valoréis qué cosas os aportan más seguridad. Esto sería una forma de entrenar estas 3 estrategias. Y por último, para finalizar con el directo, la conclusión está en aceptar y compartir. Aceptar que todos en algún momento tenemos miedo, que tener miedo no es malo y aceptar que puede aparecer, porque es una emoción que resulta adaptativa, tanto si te invita a huir de algo peligroso como si tienes que afrontarla. Y sobre todo compartir ese miedo con alguien que sea de confianza, porque cuando nosotros le contamos a otra persona, sacamos afuera eso que nos da miedo, ese miedo que antes era súper grande, no me veis los brazos, pero los he abierto, se vuelve muy pequeñito y nosotros tomamos control sobre él.
Ahora dejo un momento por si hay alguna duda que me la podáis comentar y os comento que os invito a realizar el ejercicio, que cualquier duda me la podáis comentar y que el sábado vamos a hablar de la ansiedad competitiva, que es una emoción que tiene mucho que ver con este miedo que hemos estado hablando hoy. Y varias de las estrategias para manejar esa ansiedad competitiva son las que hoy hemos visto. Sin embargo, el sábado veremos otras estrategias que a su vez también nos ayudarán a enfrentar ese miedo, ¿vale? Y si no hay ninguna duda, lo dejamos aquí. Muchas gracias por asistir y nos vemos el sábado.